Segunda de Corintios, capítulo número 12, versículo número 9. Sí. Cuando lo tengamos, diga amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos hable. Yo no sé usted, yo necesito que Dios me hable. ¿Alguien necesita que Dios le hable? Padre, te doy gracias por esta mañana, te doy gracias por esta oportunidad. Tú que conoces nuestro corazón, te pido que hables a nuestra vida. Tú que conoces la necesidad de tu pueblo, háblanos por favor. Necesitamos escuchar tu voz. Háblanos, Padre, recibe toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo quiero hablar bajo el tema la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín. Y quisiera, déjame ver cómo yo hago esto. Hoy no estoy en mi silla habitual. Y hay un par de cositas que se ven. Ok. La tribu de Benjamín es conocida por muchas razones. Y yo voy a explicar, ¿verdad?, de dónde sale la tribu. ¿Verdad? El pueblo de Israel se dividió en 12 tribus. Y aunque no voy a especificar mucho en eso, porque quiero llegar a un punto, pero sí, ¿verdad? La tribu de Benjamín era la más pequeña. La tribu de Benjamín era la más débil. La tribu de Benjamín era la que se supone que de ahí no saliera nada bueno. La tribu de Benjamín era la que no había mucha expectativa de ella. Esperaban que hubiera gente que saliera de la tribu de Judá, que era fuerte, de la tribu de Leví, pero la tribu de Benjamín pues no era muy famosa, ni había mucha expectativa. Sin embargo, algo sucede en el libro de los Jueces y es lo que queremos enfatizar en el mensaje de hoy. Una historia que no sé si usted la ha conocido, pero no son de los personajes que más escuchamos. Un personaje llamado Ahod y un personaje llamado Otoniel. Interesantemente, en el primer libro de Crónicas se habla de un detalle de la tribu de Benjamín y se dice de la tribu de Benjamín, y lo voy a leer. Dice, de la tribu de Benjamín: todos ellos eran expertos arqueros y podían disparar flechas o lanzar piedras con la mano izquierda y al igual que con la mano derecha. Todos eran parientes de Saúl, de la tribu de Benjamín. Eso está en el primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 2. Y escuche bien, por favor. Si nos vamos a la ciencia, solamente el 1% de la población en general es ambidiestra. ¿Quién es alguien ambidiestro? Alguien que tiene la habilidad con las dos manos, que puede escribir con las dos manos. ¿Habrá alguien ambidiestro aquí? Oh, tenemos aquí a alguien. Tenemos aquí del 1%. Muy bien. Pero usted va a ver que de todos los que estamos aquí, solamente una persona levantó la mano. Eso quiere decir que no es muy común. ¿Verdad que sí? No es muy común. Sin embargo, ¿cómo es posible entonces que en la tribu de Benjamín todos eran ambidiestros? Si se supone que solamente el 1% de la tribu fueran ambidiestros. El 1% de la tribu tuviera la habilidad de hacer las cosas con la misma habilidad con las dos manos. Y es por una razón que ya mismo vamos a tocarla. Si nos vamos a los benjamitas, pudiéramos decir, y alguna gente que miraba ese ejército podía decir,
O Dios le dio a ellos una habilidad que no nos dio a nosotros porque ellos pueden usar las dos manos. No. El 99%, quitando el 1%, el 99% de los guerreros de la tribu no eran ambidiestros. ¿Qué quiere decir? Que tuvieron que practicar mucho. Que tuvieron que tener una disciplina para aprender a utilizar la mano derecha. Levanten aquí la mano los derechos, levanten los derechos. Los que son derechos. Wow, hay un por ciento grande. Baje la mano. Levante la mano los zurdos. Mira, hay 2 o 3. Hay 2 o 3, pero usted va a ver que fue menos, ¿verdad? La cantidad. Sin embargo, en la tribu de Benjamín ocurre una historia que es la que provoca que estos hombres se vuelvan ambidiestros. Yo creo que usted entienda algo. Yo no sé qué legado usted está dejando, pero yo creo que usted entienda que su historia alguien la va a escuchar. Que su historia puede inspirar la vida de alguien. Que su historia, si es buena, puede motivar a alguien, pero si es mala, puede desanimar a alguien. Yo creo que usted entienda que cuando nosotros en algún momento terminemos nuestra labor en esta tierra, dejamos un legado, lo querramos o no. Dejamos una influencia, lo querramos o no. Y nosotros decidimos si ese legado va a ser bueno. ¿Usted sabía que hay gente que son drogadictos porque sus papás son drogadictos? ¿Usted sabía que hay gente que son alcohólicos porque sus papás son alcohólicos? ¿Usted sabe que hay gente que son violentos porque su papá fue violento? Lamentablemente el legado que recibieron, que también se le puede llamar a otros puntos como una maldición generacional, no pudieron romperla. Mire, hay gente que literalmente su vida parece un retrato de la vida de sus padres. Hay gente que su vida parece un retrato que los errores que cometieron sus padres los cometen igual, porque lamentablemente no han podido romper con ese patrón. Y yo siempre hablo de esto y lo digo, y hoy que estoy hablando del legado, tengo que decir, la familia nuestra no era conocida como una buena familia en nuestro barrio. Mi abuelo tenía una, quizás, fama de mujeriego, de alcohólico, muchos de sus hermanos también, gente con dinero, pero y pudiéramos, y lamentablemente no todos mis tíos rompieron con ese ejemplo, porque hay tíos que lamentablemente siguieron el patrón de mi abuelo. Pero mi papá y mi tío, mi papá reverendo Benito Toro, que falleció, y mi tío reverendo Luis Toro, dijeron: yo voy a cambiar la historia. Nosotros vamos a cambiar la historia de nuestra familia. Y no repitieron los mismos errores. Y hoy por hoy la familia Toro en Maguayo ya no se conoce por ser los mujeriegos, sino por ser los pastores, los ministros, los siervos del Señor, los que oran en las actividades. Pero alguien tuvo que decir: yo no voy a repetir los errores de mis padres, yo no voy a repetir los errores que cometieron. Y entonces, las historias, a veces nosotros pensamos, nadie va a escuchar nuestra historia, o no vamos a influir en nadie. Sin embargo, indirectamente o directamente, usted está influyendo en alguien. La pregunta es: ¿qué legado estamos dejando hoy? ¿Por qué digo esto? Porque usted va a ver que los ambidiestros son ambidiestros por una razón, y le voy a explicar ya mismo por qué. Algunos pensaban que era un talento innato, y no era así. Ellos tuvieron que decidir y practicar. Ahora bien, ¿por qué voy por aquí? Escuche bien. El pueblo de Benjamín, o la tribu de Benjamín, tenía mucha historia. Tenía personajes que fueron bastante reconocidos. Uno de los personajes, Saúl. Saúl pertenece a la tribu de Benjamín, o sea, resaltó, usted sabe, fue rey. Otro de los que son parte de los benjamitas que fueron famosos en la Biblia, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo también viene descendiente de la tribu de Benjamín. También el primo de Esther, o el tío de Esther, Mardoqueo, también viene de esa tribu. Pero hay un hombre que marcó la historia de esta gente, y fue un hombre llamado Ahod. Ahod, dice la historia bíblica, y voy a enfatizar ahorita en ella, que Dios levantó a un hombre llamado Ahod. Y voy a explicar algo antes de llegar allí. Escuche bien.
el ser zurdo en la Biblia no era una cosa positiva. Cuando a alguien le decían que era zurdo en la Biblia, estaba diciendo que era un discapacitado. Porque todos los escudos eran preparados para los derechos. Todas las cosas de la guerra eran preparadas para los derechos. Y por lo tanto, ¿qué pasaba con un zurdo? ¿Qué iba a pasar con un escudo derecho? ¿No iba a poder usar bien? Iba a tener incongruencia, iba a tener dificultades porque su habilidad no era la habilidad de la mayoría. Entonces, ¿qué hacían? Decían, tú estás discapacitado de la mano derecha porque no sabes usar la mano derecha como nosotros la usamos. Sin embargo, vamos a ver entonces qué sucedió en esta historia. Ahora, yo no sé cuántos de los que estamos aquí alguna vez hemos pensado y hemos dicho, yo no estoy y yo no quepo en el molde de lo que Dios utiliza. ¿Cuántas veces hemos dicho, yo no tengo las capacidades para que Dios me utilice? Yo no tengo las capacidades que se necesitan para ser un predicador. Yo no tengo las capacidades que se necesitan para ser el líder de los jóvenes, de las damas, de los caballeros. Yo no tengo las habilidades que se necesitan para ser un ministro de Dios, ni para ser un maestro de la escuela bíblica. Yo no tengo esas habilidades. Yo creo, y hay algunas personas que dicen, no, yo creo que este tiene las habilidades, o aquel tiene las habilidades, o aquel que habla bien tiene las habilidades, pero yo no las tengo. Porque muchas veces hay gente que vive deprimida y vive lamentablemente despreciándose porque no tiene para ellos, o supuestamente en la mentalidad de ellos, las habilidades para que Dios los utilice. Pero leímos al principio de este sermón que de lo débil Dios escoge y que Dios se fortalece en nuestra debilidad. Amén. Ahora bien, yo quiero que usted entienda algo. Para que Dios te utilice, las cosas no van a ser fáciles. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que dice, pastor, cuando yo esté listo, yo voy a predicar. Pastor, cuando todo esté a mi favor y que yo pueda entender todo lo que pasa, entonces yo voy a hacer la voluntad de Dios. Yo quiero decirte que ese día nunca va a llegar. Y muchas veces nosotros nos despreciamos y nos desgraciamos la vida y nos desdichamos. Y yo encontré los 10 mandamientos de una persona que se menosprecia, o de una persona que no está conforme con lo que Dios ha hecho con él o con lo que Dios le ha dado. Número 1, el primer mandamiento de alguien que no piensa y no está contento es el que piensa y dice, espere que a todos les guste todo lo que usted diga. Si usted piensa que a todo el mundo le tiene que gustar todo el tiempo todo lo que usted diga, usted se va a marcar la vida porque hay gente que no le va a gustar lo que usted diga. Y no por eso usted se va a desgastar o descartar para hacer lo que Dios quiere que usted haga. Segundo mandamiento, no se sienta feliz si todas las cosas no son exactamente como usted espera. Quiero decirte, si no te lo habían dicho, que no todo en la vida cristiana va a ser como tú esperas. Sin embargo, tú sigue caminando, tú sigue haciendo la voluntad de Dios y sigue creyendo en el Dios que te llamó. Tercer mandamiento, piense que toda la desdicha que padece usted es siempre causada por hechos de otras personas y que usted siempre es la víctima. Si usted siempre es la víctima, usted nunca tiene la culpa de todas las cosas que le pasan a usted la tiene todo el mundo menos usted. Pero usted lamentablemente se va a sentir desdichado y se va a sentir frustrado y se va a sentir amargado. Otro mandamiento de las personas que no pueden ser felices con lo que Dios le ha dado, piense que lo sabio es evitar las dificultades de la vida en vez de hacerle frente y resolverlas. Hay gente que vive por la vida huyendo de los problemas. Usted sabe que hay gente que se ha mudado de país huyendo de un problema. Lo que no se dan cuenta es que cuando llegan a otro país, se llevaron el problema con ellos. Hay gente que se ha mudado de iglesia huyendo de un problema. Y cuando llegan a la otra iglesia se dan cuenta que el problema sigue ahí. Los problemas no son para huirle, son para hacerle frente y derribarlos en el nombre de Jesús. No le huyas a los problemas, no le huyas a las dificultades, hazle frente en el nombre de Jesús. Otro mandamiento de las personas desdichadas, sienta que tiene que saberlo todo y sentirse competente en todo, o si no lo sabe todo, usted es un fracaso.
no lo vamos a saber todo. El pastor no se lo sabe todo. Aunque hay gente que piensa que se lo sabe todo. ¿Usted nunca ha escuchado o ha conocido un sábelo todo? Ellos saben de todos los temas. Ellos son expertos en todos los temas. Qué bueno. Escuche que este mandamiento algunos lo practicamos, lamentablemente es triste. Crea que porque tuvo una experiencia negativa en su vida, usted va a estar siempre derrotado. Yo quiero decirte algo, una experiencia negativa en tu vida no te hace un derrotado. Una experiencia negativa en tu vida no te hace un derrotado. Hay gente que lamentablemente ha dicho, por una mala experiencia que tuve, yo creo que nunca voy a salir de aquí. Yo quiero decirte que una mala experiencia no puede hacer cambiar la opinión que tú tienes de Dios. Que una mala experiencia no debe hacer que tú renuncies al llamado de Dios. Mire, si fuera por mala experiencia, yo he tenido malas experiencias en el Evangelio. Y yo pudiera decir, hermano Eli, yo he tenido malas experiencias predicando. Yo tuve una experiencia predicando donde yo tenía como 19 años y por lo que me pasó yo dije, yo no vuelvo a predicar. Porque fui a un lugar donde no me trataron bien. Y prácticamente, no voy al detalle, pero fue un lugar fue una situación bien incómoda. Hasta que yo pensé, Lisandra, yo creo que yo no sirvo para predicar. Yo creo que yo voy a dejar que otro predique. Pero ¿sabes qué yo aprendí? Una mala experiencia no significa una vida de derrota. Si tú has tenido una mala experiencia, sacúdete de esa mala experiencia y levántate porque Dios tiene experiencias bonitas para ti, para tu vida y para tu ministerio. ¿Usted sabe que hay gente apartada hoy por una mala experiencia? Y lamentablemente nosotros a las malas experiencias le damos más importancia que a las buenas. O tuviste 10 experiencias buenas, pero que no te hagan una mala. Yo quiero decir que lamentablemente la iglesia no es perfecta en ningún lugar. Pero que no permitas que una mala experiencia piense que general. Mire, hay gente que generaliza, por ejemplo, pastor, ¿cómo es eso? Explíqueme una mala experiencia. Usted tuvo una relación usted es una dama, tuvo una relación con un hombre que le falló y ahora usted piensa que todos los hombres son iguales. ¿Qué estamos haciendo? Estamos sacando una mala experiencia y decir, todo lo demás es igual. O usted tuvo una experiencia mala con un pastor y usted ahora va a decir, todos los pastores son iguales. Usted está haciendo de una mala experiencia generalizando y nunca es sabio generalizar. Otra cosa que es el séptimo mandamiento, para yo poder ser usado por Dios, debo tener el control completo de personas y situaciones en la vida, o por el contrario, se forma un caos. Mire, usted no va a poder tener el control de todas las cosas. ¿Verdad que hay cosas que se salen de nuestro control? Hay cosas que por más bien las hagamos. Yo hablaba con alguien estos días que me decía, pastor, pero es que yo lo hice todo bien. Yo decía, ¿sabes qué? Es que no podemos tener el control de todas las cosas. Hay cosas que por más que tú lo hagas bien, tú no puedes tener el control de cómo va a reaccionar la otra persona. Tú no puedes tener control de cómo lo va a recibir otra persona. Tú haces tu parte. ¿Ok? El octavo mandamiento debe poner su felicidad y comodidad en la cabeza, en las prioridades, y así sentirse realizado. No siempre vamos a estar cómodos y vamos a estar felices. Hay días difíciles. Esto también lo hacemos mucho. Debe compararse con otros a ver si debe estar... si es una persona de éxito o no. El evangelio no es una competencia. Cuando yo me comparo con otros, yo estoy cayendo en orgullo. ¿Sabes por qué? Porque si yo me comparo con él, o me voy a sentir inferior a él, o me voy a sentir superior a él. Y las dos cosas, sentirme inferior y sentirme superior, no están bien. Por lo tanto, la comparación en mí no va a provocar un buen resultado. Y esto pasa cuando empezamos a predicar. Acho, es que yo no predico como predica fulano. Es que Dios nunca quiere que tú prediques como predique fulano. Tú predicas como eres tú. Tú no tienes que ser el segundo G. Ávila, tú tienes que ser el primer. Yo no soy el segundo Roberto Lugo, soy el primer Benito Xavier. Usted no va a ser el segundo ni el tercer. No, usted va a ser el primero en base a lo. Mire, yo he conocido gente que trata de imitar. Déjame poner la voz así. Y trata de imitar para
imitar a otras personas, pero Dios quiere usarte como tú eres. No tienes que imitar a nadie. No tienes que cambiar la voz cuando vas a predicar. Dios quiere usarte con tu voz como tú eres. No, pastor, pero es que si pongo la voz más aguda, siento más autoridad. No. La autoridad no está en la voz. La autoridad no está en el volumen de la voz tampoco. La autoridad te da el Espíritu Santo que te marca y aún sin hablar, Dios se mueve a tu favor. Y la número 10, mira, esta es una de las que más nos detiene. Para yo poder empezar un ministerio, debo tener asegurado el éxito antes de empezar. No, el éxito no está asegurado. Pero lo que está asegurado es la presencia de Dios a tu lado en cada camino. Dios no me prometió éxito, pero me prometió que su presencia iba a caminar conmigo todos los días de mi vida. ¿Qué Dios le dijo a Josué cuando murió Moisés? Josué, te voy a dar victoria. Moisés no le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y eso es suficiente. Eso no quiere decir que no va a llegar problemas. Van a llegar problemas. Eso quiere decir, pastor, que no va a llegar enfermedades. Van a llegar enfermedades. Pero ¿cuál es el consuelo? Como estuvo con Moisés, estará conmigo. Como estuvo con papi, estará conmigo. Como estuvo con tu antepasado, estará contigo también. Joey, como ha estado con García, está contigo. Como ha estado con García, Lisandra estará contigo. Dios estará contigo. Amén. La mayoría de los cristianos viven desanimados, o muchos cristianos viven desanimados, porque ellos no encajan en las habilidades o en el molde. Yo quiero decirte algo, Dios no tiene un solo molde. No, pastor, es que Dios solamente usa a los que hablan duro. Pastor, es que los predicadores que Dios usa son solamente a los que son activos. Si soy muy pasivo, no caigo en ese molde. No tienes que acomodarte en el molde de otro. Pero a veces pensamos, yo no caigo en ese molde. Yo no caigo en ese molde. Algunos están pensando y están detenidos hoy porque dicen, no tengo las cualidades para que Dios me use. Las razones de este problema son diversas. Algunos están estancados por la culpa de algo que hicieron y ya Dios lo perdonó, pero ellos no se han perdonado. ¿Usted sabía que hay gente hoy que ellos no se han perdonado por algo que ya Dios los perdonó? Ya Dios los perdonó y los olvidó y ellos lo siguen recordando. O la gente se lo sigue recordando. O hay gente, ¿verdad?, que por algún pecado pasado, no estoy hablando presente, por algún pecado pasado ellos no se pueden perdonar. Mire, hay gente que un día cometió un error. Eso fue hace 10 años atrás. Ya Dios los perdonó, les dio una nueva oportunidad, los ha levantado, pero ellos todavía siguen paralizados porque ellos no se pueden perdonar por el pecado que ellos cometieron. O se sienten debilitados por algún fracaso o por alguna cosa que no salió como ellos querían. Y seguramente piensan, Dios no me puede utilizar o no va a utilizarme como Dios quiere. Y ahora voy a la parte del mensaje importante. Escuche bien. Escuche bien, por favor. La tribu de Benjamín era una de las tribus, había más tribus, como le dije. Y ahora voy al libro de Jueces. Si usted ha leído el libro de Jueces, le voy a dar un resumen para que usted sepa lo que pasa en Jueces. En Jueces, Dios comienza a trabajar con el pueblo de una manera diferente. Por ejemplo, en Jueces capítulo 3, Josué, que era el líder del pueblo hasta ese momento, había muerto. Escuche bien la historia para que no se pierda la historia. Escuche bien esta historia, muy interesante. Josué era el líder después de Moisés y muere. Cuando Josué muere, el pueblo de Israel cayó en pecado. En pecado de idolatría. Un poco de agua, dígame, mira si hay agua por ahí. No sé si está por ahí el agua. Discúlpeme, que es que hoy. ¿Cuántos adoran al Señor? Ya mis sobrinos me imitan por ahí. Hay que poner un anuncio, no repita eso en casa. Si no tiene la habilidad, porque se puede
en jamás el agua encima. En Josué, capítulo 3, Josué muere, escuche bien, Josué muere, Josué muere, y el pueblo cae en una idolatría. Entonces Dios levanta jueces. Y en Jueces capítulo 3, versículo 7, vamos a ver el primer juez de Israel. El primer juez de Israel, mire lo que dice Jueces capítulo 3, versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de, escuche bien este nombre, de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataín 8 años. ¿Qué hace Dios? 8 años de esclavitud. Y ellos claman, qué bueno que aunque yo le fallo a Dios, cuando le clamo, Él me oye. Qué bueno que cuando yo le clamo a Dios, Dios no toma en cuenta mi pasado para escucharme. Él me escucha aunque yo no lo merezca. Él me escucha aunque yo le dé la espalda. Él me escucha aunque yo le haya fallado. Él me escucha aunque yo lo haya negado. El pueblo, mira, Víctor, después de ser idólatras por 8 años, claman a Dios. Se cansaron de clamarle a Baal, que no le respondía. Pero cuando le claman a Dios, Dios escucha y responde. Porque el verdadero Dios responde. Si has llevado tiempo tratando de hablarle a otros dioses que no te responden, aquí está el Dios verdadero que responde. Aquí está el Dios verdadero, porque hay un solo Dios verdadero. ¿Cuántos lo saben? Y dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, y Jehová levantó un libertador y los libró. ¿Y quién fue ese libertador? Se llamaba Otoniel. Otoniel era hermano nada más y nada menos que de Caleb. Y mira lo que dice, y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. Cada juez tenía un archienemigo. Y el archienemigo de Otoniel era el rey de Mesopotamia, que se llamaba Cusán. Escuche bien esta parte. ¿Por qué Dios estaba tan molesto con este rey? Porque este rey decía, si me pagas te dejo vivir, y los que no tenían para pagarle los mataba. Y mató gente, esclavizó gente. Ahora bien, cuando llegó Jueces capítulo 3:10, salió a la batalla y Jehová entregó a Cusán Risataín en sus manos, y Otoniel venció al rey Cusán. Cuando hablamos del nombre Cusán, la última frase de su nombre es Risataín. ¿Sabe lo que significa Risataín? Es un apodo que significa 2 veces malvado. O sea, él no era malo, él era 2 veces malvado. Doblemente infame y doblemente terrible. ¿Usted sabía algo? Él utilizaba ese pronombre para tratar de intimidar. ¿Con quién vas a enfrentarte? ¿Con el doblemente malo? Cuidado con ese. ¿Con el doblemente terrible? Pero los hijos de Dios no lo intimida nada. A los hijos de Dios que saben que Dios va con ellos, no te intimides con el enemigo, porque Dios es más fuerte. ¿Cuántos saben que el que va con nosotros es más fuerte? ¿Cuántos lo saben? Es más fuerte. Ahora, Otoniel es del tipo de hombres que tú dices, Dios lo usa porque hermano Caleb, así cualquiera. Dios lo usa, como una vez aquí, yo recuerdo que una vez papi me puso a predicar aquí, y hubo alguien que dijo, lo ponen a predicar porque es el hijo del pastor. Así cualquiera, predica. Hay que puede decir, no, él lo hace porque es el hijo de este o es el primo de aquel. Y yo quiero que usted entienda algo. Dios utiliza a los hijos de pastores también. Y Dios utiliza a gente que tiene cualidades. Porque tú puedes decir, Anthony toca guitarra, pues como Anthony tiene ese talento. O el pastor, pues predica, pues como él ha llevado mucho tiempo hablando en público y tiene esa ventaja. Yo quiero decirte que hay gente que Dios utiliza y tienen ventaja. Pero la ventaja, cuando Dios puede utilizar a alguien, no es tan importante. A los que están en desventaja también Dios los utiliza. A los que no son hijos de pastores también Dios los utiliza.
A los que no son hijos de personas cristianas también Dios los utiliza. Y también puede ser ministro del evangelio del Señor. ¿Pero por qué voy? Porque te voy a enseñar dos cosas. Te voy a enseñar primero un personaje que lo tenía todo a su favor. Y después te voy a enseñar un personaje que con ese vamos a terminar que lo tenía todo en su contra. Primero vemos a Otoniel, que tú puedes decir, es fácil. Porque Otoniel, mira el resumen de Otoniel. Viene de una buena familia. Es hermano menor de Caleb. Caleb le enseñó, imagínense. Caleb le enseñó a ser valiente y a ser guerrero. Tenía buenas conexiones, porque a veces pensamos, sé que tiene conexiones, por eso es que como él tiene conexiones, pues por eso Dios lo bendice. Quiero decirte algo. Mire, también, porque Dios utilizó a Otoniel, porque tenía experiencia de la guerra y porque era un hombre de fe y venía de una buena tribu. Porque Otoniel venía de una de las mejores tribus. Ahora bien, ahora voy a hablarte de un hombre llamado Ahod. Ahod venía de la tribu más pequeña, la tribu de Benjamín. ¿Qué pasa en la historia? Que muere Otoniel, y cuando muere Otoniel, ¿qué hizo el pueblo? Volvió a lo mismo. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? El pueblo había caído en un círculo vicioso, donde clamaban a Dios, Dios le enviaba un juez, el juez los ayudaba a estar bien con Dios, el juez moría y ellos volvían a lo mismo, luego volvían a clamar a Dios, Dios enviaba a otro juez. ¿Sabes qué? Murió Otoniel, ellos volvieron a clamar a Dios y Dios levantó a un hombre llamado Ahod. Se le conoce como el guerrero zurdo. ¿Qué le dijo ahorita? Que los zurdos en la Biblia significaba ¿qué? Discapacitados. Entonces ahora Dios va a coger a un discapacitado. Ahora no pueden decir que él está ahí porque es hermano de Caleb. Ahora pueden decir que lo va a usar porque es el primo de aquel. No. Ahora es el menos probable. Viene de la tribu de Benjamín, que no había mucho de él allí. Pero escuche bien esto. Ahod, mire las características de Ahod. Era benjamita, la más pequeña y menos importante tribu en cuestiones numéricas y de conexiones. Era de la tribu que nadie esperaba que saliera un héroe nacional. Y yo quiero decirte que el que peleaba y ganaba se convertía en un héroe nacional. Nadie pensaba, es como Jesús que dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Nadie pensaba que de Benjamín hubiera podido salir algo. De hecho, mire el nivel. Le voy a pedir a Diema cuando termine, pase por aquí, me ayude con el piano para acordarme que tengo que acabar. Pero mire esto me bendijo tanto. Escuche bien, porque yo creo que usted entienda que probablemente tú te sientas hoy como los de la tribu de Benjamín. Y yo me he sentido como los de la tribu de Benjamín. ¿Cómo se siente los de la tribu de Benjamín? No tenemos la capacidad. ¿Cómo son las tribus de Benjamín? No tenemos las conexiones, no tenemos las habilidades. Por tanto, pensamos que Dios no nos puede utilizar. No somos hijos de la mejor familia. No tenemos la mejor herencia. Escuche bien. Al nivel que estos de Benjamín eran tan y tan menospreciados, al nivel de que cuando Jacob fue a bendecir a sus hijos, antes de morir, ¿sabe cuál fue el último que recibió la bendición? Benjamín. Y el orden era importante porque ¿sabe que cuando fueron a bendecir a Benjamín ya no quedaba casi bendición? Lo que sobró se lo dejaron a Benjamín. Benjamín fue el último en ser bendecido. Y mire esto, solo recibió una frase de bendición, mientras que sus hermanos recibieron 3 y 4 frases de bendición. Así que entendamos esto. Ahod viene de una tribu que no tiene ninguna ventaja. Y para completar, es zurdo. Y es difícil para un zurdo, por ejemplo, la batería es armada para los derechos. La mayoría de los instrumentos son creados para los derechos. En el tiempo bíblico, como ya le expliqué ahorita, en la guerra los escudos y las espadas eran preparados para los derechos. ¿Qué pasaba con uno zurdo? Este no sabe usar la mano derecha.
Entonces es un discapacitado porque no sabe usar la mano derecha. Mire, al nivel de que en el idioma francés la palabra zurdo significa torpe. Porque pensaban es un discapacitado. No tiene la capacidad, pero escuche bien esto. Aquí que me gusta, dicen también que se creía en ese tiempo que ser zurdo era de mala suerte. Incluso yo he escuchado que decían que los zurdos no iban para el cielo. Eso no es verdad. Pero escuche bien, porque esto es una parte muy importante. Escuche esto y termino. Le prometo que sí que termino. La palabra hebrea en zurdo significa un hombre impedido, con defectos en su mano derecha. Entonces ahora era zurdo porque no podía usar su mano derecha. Pero de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios dijo: no voy a buscar un derecho ahora, voy a buscar un zurdo. No voy a buscar uno que tiene todas las capacidades, voy a uno que no tiene mucha capacidad, para que cuando la gente lo vea, va a decir: tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios porque no tiene la habilidad. Tiene que ser Dios porque no tiene la conexión. Tiene que ser Dios porque Él no tiene las cualidades que se necesitan. Tiene que ser Dios. Y dice que Ahod, un día, Dios lo convocó y entró a reunirse con el rey de Moab. Y como él era zurdo, pudo engañar al rey, porque en su mano derecha no tenía ningún arma. Cuando se quedó a solas con el rey, dio muerte al rey. Un rey malo, recuerden, un rey malo. Un rey malo. Y él pudo asesinarlo y pudo sacar al pueblo que llevaba 18 años esclavo. Después de Otoniel, ellos vuelven a estar 18 años esclavos hasta que Dios levanta a Ahod. Y después de Ahod, Dios le dio 80 años de libertad hasta que ellos volvieron, lamentablemente, a hacer lo mismo. Ahora bien, ¿se acuerda que yo le dije que solamente el 1% de la población es ambidiestra? ¿Y se acuerda que yo le dije que todo el ejército de Benjamín era ambidiestro? ¿Usted sabe por qué ellos eran ambidiestros? Porque desde pequeño se le comenzó a mencionar la historia de Ahod. Y dijeron: aquí vivió un hombre llamado Ahod que con su mano zurda nos libró. Y todos dijeron: en honor a Ahod vamos a aprender a usar la mano zurda. En honor a la historia vamos a aprender. ¿Y por qué digo esto? Tienes que aprender a usar tus debilidades. Tienes que fortalecer tus debilidades. No pongas tu debilidad como una excusa para que Dios te use. Permite que Dios se perfeccione en tu debilidad. Hay gente que no permite que Dios lo use porque tienen una debilidad. No pongas la debilidad como una excusa. Permite que Dios se fortalezca en tu debilidad. Permite que Dios se perfeccione en tu debilidad. No es una excusa tu debilidad para ser llamado de Dios. Permite que el Espíritu Santo fortalezca esa área. Yo no sé si hoy nos podemos sentir en algún momento como los de Benjamín. Pero ¿sabes qué? Dios utilizó a Ahod para liberar a un pueblo. Póngase de pie, por favor. Dios utiliza a los que tienen pocas posibilidades. Pastor, yo me siento como los de Benjamín. Yo siento que no encajo, yo siento que no tengo las cualidades. Pues a ti Dios te quiere utilizar. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios utilizó a Otoniel, algunos podían decir: Dios utilizó a Otoniel porque es hermano de Caleb. Dios utilizó a Otoniel porque es un guerrero experimentado. Dios utilizó a Otoniel porque viene de la tribu más poderosa. Pero cuando Dios utilizó a Ahod, nadie podía decir nada. No venía de una tribu conocida, no tenía conexiones,
no era hermano ni primo de nadie, pero Dios puso su mirada sobre él y Dios lo escogió para libertar, como Dios te ha escogido a ti también para hacer cosas grandes. La pregunta es, ¿cuántos Jaot hay aquí que se ponen a la disposición de Dios? ¿Cuántos Jaot hay aquí que dicen, yo no soy el mejor que predico, pero si me necesitas, úsame? Yo no soy el mejor que canto, pero si me necesitas, úsame. Yo no vengo de la mejor familia, Dios, pero si quieres hacer algo conmigo, úsame. Yo no tengo el mejor pasado, pero si me necesitas, úsame. Yo no tengo la mejor historia. Yo siento la presencia del Señor, pero si me necesitas, úsame. Úsame. Señor, yo te doy gracias por los Jaot que tú levantas en este tiempo. Por los Jaot menospreciados que no tienen quizás las cualidades, no son los mejores, pero son los disponibles y dispuestos para hacer tu voluntad. Y son los que tú utilizarás para darte la gloria. Y son los que tú utilizarás para darte la honra y la gloria. Pues cuando la gente los vea va a decir, tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. Gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Recibe toda la gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Quédese de pie, ya vamos terminando. Supone que yo hubiera preferido quejarme porque Dios no me ha sanado. Supone que yo hubiera preferido poner excusa a mi silla para no predicar y no hacer nada, como otros lo han hecho. Y algunos me entenderían y hubieran dicho, Xavier está excusado. No tengo la misma fuerza que los que están aquí físicamente. Por eso puedo hablar de los Jaot. Pero decidí no poner excusa ahí. La pregunta es, ¿qué excusa estás poniendo tú? Lo digo con mucho respeto porque hay gente con ministerio poderoso, pero por un pensamiento que llega a su mente o por una mala experiencia, ya piensan en no hacer la voluntad de Dios. Saca de tu vocabulario las excusas y dile a Dios, si me necesitas, úsame. Pastores que no tengo las cualidades, yo tampoco. Pastores que no soy el mejor que predica, yo tampoco. Yo le decía a Dios, Señor, ¿cómo tú dices que yo voy a predicar si apenas puedo caminar? Pero Dios se complace con utilizar a los Jaot. A los Jaot. A los Jaot que la gente menosprecia. A los Jaot que no son los más elocuentes. No son los que cantan quizás más entonados, ni son los más carismáticos. Pero a esos Jaot Dios los utiliza. Yo quiero orar por Johanna. Ven aquí, Johanna.